Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Lo que debes saber sobre el hígado graso. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en un programa más de Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Soy María Eugenia Pulido y les saludo a nombre de todo el equipo. Las enfermedades del hígado están afectando severamente la salud de los mexicanos. Es por ello que vamos a dedicar este programa a hablar de esta condición que puede pasar muchas veces inadvertida, que es el hígado graso. Pero como siempre, les invitamos que antes de iniciar nuestra charla, escuchen esta cápsula introductoria. Según datos del INEGI del año 2020, las enfermedades del hígado representan la cuarta causa de muerte en la población mexicana, y entre esas causas está la cirrosis hepática y el hígado graso. Hasta hace algunos años, la hepatitis C era la primera causa de cirrosis y cáncer de hígado, y para sanar se requería un trasplante de hígado. Afortunadamente, esto está cambiando. En países como México y Estados Unidos existen ya tratamientos para la hepatitis C. Con respecto al hígado graso, el problema real es que al principio es una enfermedad silenciosa que no da síntomas sino después de algunos años, cuando las personas han desarrollado las complicaciones como cirrosis, cáncer de hígado, sin pasar por la fase de cirrosis hepática o necesidad de un trasplante. De acuerdo con datos de la ENSANUD, la mayor parte de los alimentos que se consumen son ultraprocesados. Esto quiere decir que son altos en grasas, azúcares añadidos y sodio. Si consumimos en exceso estos alimentos, se da un impacto en nuestra salud metabólica y, por supuesto, en la salud de nuestro hígado. En nuestro país, una tercera parte de la población tiene hígado graso. Si contamos a los 120 millones de habitantes, estamos hablando de 40 millones que pueden mejorar cambiando sus hábitos de vida. Quédese con nosotros para escuchar la charla que tenemos preparada para usted. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Diabetes y yo. Como decíamos, como mencionábamos hace unos minutos, una tercera parte de la población mundial tiene hígado graso. No es una cuestión nada más de México. Es una condición que puede prevenirse. Y ya decíamos al principio del programa que los mexicanos no somos la excepción. Según datos del INEGI en el año 2020, las enfermedades del hígado representan la cuarta causa de muerte en la población mexicana. Y nos vamos a enfocar en el hígado graso. ¿Qué es? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se cura? Si es que se puede curar. En fin, hoy invitamos a un especialista para que nos hable de todo esto. Y damos la bienvenida a la doctora Laura Ladrón de Guevara. Ella es médico especialista en gastroenterología, egresada del Centro Médico 20 de Noviembre del ISSSTE, investigadora y directora del Centro de Investigación y Gastroenterología. Bienvenida, doctora, ¿cómo le va? Muchas gracias y pues muy emocionada de estar con ustedes el día de hoy, sobre todo para la difusión en esta semana de este día que es muy importante y de este tema que es muy importante, sobre todo para nuestra población. Pues feliz de estar con ustedes, eso es como estoy. Gracias. Doctora, pues ya decíamos, y puede ser preocupante que una gran población mexicana vive con hígado graso y esto está causando pues
gran alarma entre la comunidad médica porque, como muchas otras condiciones, es silenciosa. Y si no nos preocupamos por hacernos exámenes o por cuidarnos, pues puede ser algo grave, se puede convertir en algo grave. ¿Por qué, doctora? Explíquenos, por favor, y explíquele a nuestro auditorio qué es el hígado graso. Bueno, el hígado graso es parte de lo que nosotros llamamos el síndrome metabólico y es lo que repercute ya en el hígado, ¿no? Nosotros vemos al hígado como, bueno, más bien nunca lo vemos, ¿verdad? Porque como dices, es silencioso y generalmente es el que se encarga de procesar todos los alimentos para que los nutrientes que entran a través del tubo digestivo, de los intestinos, pues lleguen se transformen en lo que necesita nuestro organismo. Produce proteínas, transforma las grasas, ayuda en el metabolismo del azúcar, también de los carbohidratos, y entonces es como si fuera una fábrica constantemente, no para, ¿no? Y entonces, claro que se afecta con lo que le pasa a todo nuestro organismo, como puede ser en este caso la diabetes y la obesidad, que son partes del síndrome metabólico y que son enfermedades en que nuestro país tiene una alta frecuencia. Como ustedes saben, casi nos llevamos con otro país aquí vecino entre el número 1 y número 2 en obesidad, y pues desgraciadamente la obesidad, que es una enfermedad tan compleja, es uno de los factores de riesgo más importantes para el hígado graso. Las personas que tienen obesidad, hasta el 90% de ellos pueden tener hígado graso, ¿sí? Ahora, el hígado graso grave, que es el que ya tiene este componente que es el de la cicatrización hepática y que a la larga te puede llevar a la cirrosis, ese se da aproximadamente en el 30% de las personas afectadas. Doctora, ¿y cómo nos podemos dar cuenta si es una enfermedad silenciosa y no tiene síntomas? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Precisamente es lo que todo el mundo me pregunta, ¿no? Es exactamente, esto es como una pandemia pero silenciosa. Lo que tenemos que hacer es personas que tenemos factores de riesgo, como número 1, que nuestros familiares padezcan o hayan fallecido por cirrosis de causa desconocida, ¿sí? Porque esta causa desconocida es la que está asociada precisamente al hígado graso, ¿no? A la obesidad y a la diabetes. Porque siempre dicen, no, pues le dio cirrosis porque tenía una hepatitis mal cuidada, pero pues ¿cuándo le dio hepatitis, no? Efectivamente, yo les digo que sí es una hepatitis mal cuidada, porque ellos cuando estuvieron en la fase de hepatitis nunca lo supieron y continuaron en este camino, ¿no? De la fibrosis, que es la cicatrización con su máxima expresión de la cirrosis. Entonces, los que tengamos ese factor de riesgo importante, aquellos que tengan más de 10 años de padecer diabetes mellitus, siempre deben de checarse su hígado. Esto es el método más fácil de checarse el hígado, es con un ultrasonido, que bueno, que ustedes saben que es una forma de diagnóstica que no es invasiva y que no tiene así una repercusión importante hacia el organismo, ¿no? Los ultrasonidos son realmente muy, ¿cómo decir? Básicamente estudios que no tienen riesgo. Y en este estudio el radiólogo o el técnico radiólogo puede ver que la persona tenga hígado graso, ¿sí? Se ve diferente la ecotextura, le llamamos nosotros, es la forma que el eco refleja la grasa que un órgano macizo, como el riñón, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando vemos esa diferencia, nosotros sabemos que estamos allí ante un hígado graso. Doctora, muchas veces se asociaba la cirrosis con el alcoholismo. Muchas veces se decía, bueno, es que le dio cirrosis porque es un alcohólico, porque fue un alcohólico y murió de eso. Y ya ahora no necesariamente tiene que ver con el alcoholismo. ¿Nos puede explicar esta relación entre la obesidad y también la cirrosis, la diabetes y la cirrosis? Y bueno, y si mucha gente no sabe qué es la cirrosis, doctora?
Bueno, la cirrosis básicamente lo que es la cicatrización más importante del hígado, ¿sí? Nosotros, cuando nuestro hígado se va dañando de forma crónica, digamos, cuando nuestras células hepáticas explotan por alguna causa, ya sea por inflamación, como en el caso de la hepatitis, o por tóxicos, como en el caso del alcohol, o como por grasa, en el caso del hígado graso. Entonces, ese espacio, digamos, lo que sucede es que nuestro propio organismo va a tratar pues de esas células que tenemos perdidas, pues de alguna forma de cicatrizar como cualquier herida, ¿no? Poco a poco. Entonces, se van formando, en el lugar donde estaban esas células, se va depositando colágeno, que es nuestro tejido de cicatrización, digamos, principalmente. Entonces, al irse depositando ese colágeno, pues vamos primero perdiendo la masa celular y siguiente, nuestro hígado se va poniendo duro como es una cicatriz. Es como cualquier cicatriz que tengamos por ejemplo, de una cirugía. O sea, tú puedes ver que tu tejido de la piel es de una forma, está la cicatriz que es completamente blanca y luego sigue tu piel de color normal. ¿Por qué? Porque allí hubo una pérdida del tejido, ¿sí? Al abrir nosotros, por ejemplo, ya sea con una cirugía o con una fractura o lo que tú quieras, y entonces ese pedacito pues tiene que cicatrizarse. Entonces, al cicatrizarse, ahí se deposita la colágena y es claro, pues ya no queda el pedazo, por ejemplo, cuando tienes una herida, pues ya no queda abierto o expuesto, ¿verdad? Pero no es el mismo tejido con el que iniciaste. Entonces, claro, en el hígado es exactamente lo mismo. Entonces, poquitas células que se vayan muriendo cada día van siendo reemplazadas con este tejido de cicatriz, que es la colágena, y a la larga se van formando estos espacios de colágeno que van encerrando a las células y forman especie de nodulitos, o sea, de como esferas, pequeñas esferas. Y entonces eso es lo que nosotros le decimos los nódulos. Son esas capas de célula que están recubiertos por colágeno y entonces, bueno, eso impide la circulación correcta, aumenta la presión a través de la cual tiene que pasar la sangre a través del hígado y eso ocasiona muchas complicaciones de la cirrosis y finalmente pues perdemos la función del hígado, que la función principal es la producción, ¿sí? Como te digo, el hígado es finalmente la fábrica del organismo. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Bueno, le damos la bienvenida, ya se ha unido a esta plática, se está uniendo a esta plática Gisela Ayala. Gis, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Escuchando a la especialista, a la doctora Ladrón de Guevara, que nos acompaña esta tarde. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues estábamos en esto, Gis. Surgen muchas preguntas al respecto porque ya nos comentó la doctora que es una enfermedad silenciosa, que también pueden tener antecedentes familiares y tuvimos antecedentes padre-madre con problemas de cirrosis, somos propensos, en fin, pero mencionó algo, Gis, si tú quieres entrar en la cuestión de la diabetes, porque lo mencionó la doctora, que hay que estar como muy atentos las personas que viven con diabetes. ¿Gis? Sí, así es, doctora. Me parece que aquí algo que es importante es hablar de la relación que existe entre diabetes, supongo que diabetes tipo 2, que es la más común, que tiene que ver incluso con la obesidad, diabetes tipo 2, obesidad, y supongo que habrá una relación directa con el hígado graso. ¿Es así, doctora Ladrón de Guevara? Sí, así es. La diabetes y el hígado graso es como dices tú, es una relación y es una relación genética, ¿sí? Esto va más allá de lo que nosotros pensamos. Entonces, porque dice uno, bueno, sí, unos tienen y otros no tienen. Nosotros sabemos que la diabetes va a tener diferentes, bueno, tú que eres experto en diabetes, va a tener diferentes manifestaciones. Uno piensa que la diabetes es solamente la enfermedad que altera
el azúcar, el nivel de glucosa, ¿no? Pero realmente la diabetes es una enfermedad sistémica y genética. Te puede dar manifestaciones vasculares como es la insuficiencia vascular periférica, la isquemia cardíaca también está relacionada, las neuropatías, la enfermedad renal, ¿verdad? Hay ciertos cánceres que se asocian a la diabetes y bueno, aquí también está la enfermedad hepática que se asocia a la diabetes. Y fíjate que nosotros aquí que vemos pacientes en este contexto de la diabetes y el hígado graso, vemos que estos pacientes también tienen esas otras enfermedades, algunos más, como con mayor cuadro clínico o menor cuadro clínico, pero no es nada raro que el paciente tenga insuficiencia renal, hígado graso, diabetes y sobrepeso u obesidad. Entonces, esto es todo el componente del síndrome metabólico nuevamente y que es una cosa muy importante. Y uno dice, bueno, pues que dejen de comer, ¿no? Pues ojalá esa fuera la cura, pero no. La obesidad también, y al igual que la diabetes, al igual que hígado graso, tiene componentes genéticos muy importantes. Aunque sí, como le decimos y como ustedes bien saben, todas estas enfermedades del síndrome metabólico se consideran multifactoriales o tenemos el factor que es genético, el factor que es ambiental, ¿verdad? Y también otros factores que nos pueden, como las enfermedades que cursan al mismo tiempo con nosotros, ¿verdad? Que nosotros le damos concomitantes. Todas estas enfermedades pueden afectar el curso precisamente de cualquier componente de la diabetes o del síndrome metabólico. Sí. ¿Sí respondo a tu pregunta o ya me desvié mucho? No, yo creo que sí, doctora. Pero específicamente nos podría explicar los niveles de glucosa o azúcar en la sangre que se mantienen elevados, ¿de qué manera afectan al hígado? Si nos puede explicar esto, por favor. Eso es algo que me encanta explicar porque parece difícil, pero no es difícil, es fácil. Ustedes saben que el azúcar en el organismo nosotros le llamamos glucosa, que ese es el nombre químico del azúcar. Entonces, nuestro hígado, ¿verdad? Cuando ve un exceso de glucosa, hace una reacción química y lo forma a triglicérido, que triglicéridos son tres digamos, moléculas de glucosa que van a estar unidas, ¿sí? Químicamente. Entonces, esto es como una especie de gelatina. Entonces, lo que es el triglicérido es como una especie de suspensión de azúcar, de glucosa, con esta característica de que va a estar hecho como una gelatina. Y esto es lo que va a parecer que es que un triglicérido, y de hecho, bueno, el peso molecular y todas estas composiciones químicas van a ser de un lípido, ¿verdad? De una grasa. Pero digamos que la forma fácil de ponerlo es que el triglicérido son tres moléculas de glucosa que van a estar unidas en nuestro organismo lo hace cuando hay un exceso, ¿verdad? Y entonces nosotros al tener un exceso de glucosa tenemos, no sé si se han dado cuenta, bueno, espero que ustedes no sean diabéticos ni tengan hipertrigliceridemia, pero casi siempre van acompañados. Y esto es debido al metabolismo precisamente de la glucosa y de los triglicéridos. Entonces, cuando estos triglicéridos no pueden ser procesados adecuadamente, se van a ir depositando a diferentes partes de nuestro organismo. Pueden depositarse, por ejemplo, en las arterias coronarias, ¿sí? Que son las que están en el corazón, o como en el caso del hígado, dentro de las células hepáticas. Entonces, lo que vemos muchas veces en nuestro hígado, cuando vemos nosotros en el microscopio, esas como células grandes y redondas, blancas, completamente, son células hepáticas que están completamente llenas de triglicéridos. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. ¿Sí, más o menos responde esto tu pregunta, Eugenia? Por supuesto, doctora Gis. Pero entonces, doctora, quiere decir que
porque entiendo, por ejemplo, en el caso de los riñones, por un caso, ¿no? En el caso de los riñones, y en términos muy sencillos, la acumulación de azúcar en los pequeños vasos sanguíneos que alimentan a los riñones causan daños en esos pequeños vasos sanguíneos, de manera que no llegan los nutrientes, tampoco los nutrimentos, tampoco llega el oxígeno, y eso va afectando. Esa es la manera como el azúcar elevada de manera permanente afecta, por ejemplo, los riñones. Al riñón, sí. En el caso del hígado, entiendo que se hace esta acumulación de triglicéridos, que son como cajitas de azúcar que se va almacenando. Eso es lo que termina directamente por afectar al hígado y su funcionamiento. Esas muchas cajitas de triglicéridos. Sí, efectivamente. Vamos a decir que esas cajitas o esos espacios que se llenan, lo que se van a llenar son células. Entonces, las células explotan por tener demasiado grasa adentro, ¿sí? Además de que la grasa dentro del hígado va a alterar la forma en que nosotros procesamos los nutrientes dentro del hígado, y finalmente lo que cambia es todo el proceso que hace el órgano normalmente hacia su función. El equilibrio que busca el hígado. Entonces empezamos a trabajar, como tú dices, con potenciales de oxígeno más bajo, ¿sí? Lo cual va a alterar todo nuestro metabolismo. Gracias, doctora. Gracias. Muy interesante, gracias, doctora. Bueno, pues llegamos al momento, doctora, amigos, a escuchar los consejos de salud, que es una parte importante de nuestro programa, así que le invitamos a que los escuche con muchísima atención y que los ponga en práctica, por supuesto, y regresamos con nuestra invitada el día de hoy con un tema muy, muy importante, nuestra invitada, la doctora Laura Ladrón de Guevara. Regresamos. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y el día de hoy te saludo con muchísimo gusto. Espero que estés disfrutando tu viernes. Ya casi es fin de semana, pero con este fin de semana también de pronto llegan como estos hábitos de exceso. Y bueno, pues hoy que estamos hablando de hígado graso, lo más importante es que mantengas hábitos saludables de alimentación, de actividad física, de pues evitar o disminuir el consumo de alcohol, de tabaco, y que bueno, pues también mantengas un nivel adecuado de estrés. Como te lo he dicho en algunas otras ocasiones, el estrés no es malo, incluso genera algunas sustancias que pues nos ayudan a acelerar otras, como pues también otros procesos. Sin embargo, lo que es malo es mantenernos en un nivel alto de estrés. Cuando se presenta hígado graso, quiero que sepas que pues los mexicanos tenemos cierta predisposición para padecer esta condición. Sin embargo, también nuestros hábitos a veces no ayudan mucho. El tener una alimentación alta en grasas, alta en azúcares, alta en sodio, pues nos puede predisponer a acelerar esta aparición de la capita de grasita en el hígado, que si se va engrosando, pues puede causar algunos malestares, pues que pueden ser dañinos para tu salud y causarte alguna otra complicación. Sin embargo, si a ti ya te han diagnosticado hígado graso por condición de hábitos, no que sea por alguna otra condición, pues lo más recomendable es que empieces a modificar tu estilo de vida. Lleves una alimentación, como ya lo hemos dicho, pues más sana, más equilibrada, más responsable, aquella que te permite incluir de todos los alimentos, pero todos con moderación. La recomendación en estos planes de alimentación es que disminuyas las grasas saturadas, como son la manteca, la mantequilla, la crema, pues la grasita o los gorditos de las carnes, la piel del pollo, que evitemos alimentos fritos, capeados o empanizados, porque estos pueden condicionar pues también el exceso de grasa. Los azúcares, es importante que disminuyas
pues aquellos alimentos que tienen altos contenidos de azúcares simples. Recuerda que a mí no me gusta decir que un alimento o un producto es bueno o malo. Yo lo único que te puedo decir es que mientras tú mantengas un equilibrio en tu alimentación en conjunto con tu actividad física, pues hará que tengas una salud adecuada. Así es que pues disminuye o limita el consumo de azúcares, el consumo de sodio, de la sal, de los sazonadores. También es importante que lo disminuyas, y en general los excesos. No te excedas en la cantidad de comida. Come lo ideal, come lo que a ti te mantenga satisfecho, pero no lleno, porque a veces tenemos unas comilonas bárbaras. Entonces, ve acostumbrando a tu estómago, a tu cerebro, a comer con calma, a comer tranquilo. Por supuesto, la actividad física es de suma importancia. Recuerda que dieta o plan de alimentación sin ejercicio o viceversa no funciona. Así es que sigue las recomendaciones que nos hace la OMS de al menos 30 minutos de ejercicio de una intensidad moderada, vigorosa, te hará bien. Si son niños, 60 minutos. O bien empieza a contar tus pasos. En nuestra página en Quiero Saber Salud tenemos varias estrategias para incrementar tu actividad física. Así es que sin más, pues yo te dejo con las recomendaciones para hígado graso, partiendo desde el equilibrio, desde un balance energético para que tengas buena salud. Me despido, yo soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y te invito a que consultes nuestras redes sociales y cuídate mucho. Bye. Continuamos esta tarde charlando con la doctora Ladrón de Guevara sobre hígado graso, con nuestra invitada que es gastroenteróloga, la doctora Laura Ladrón de Guevara. Doctora, ¿puedes también ser una persona que no tenga obesidad? Ya nos mencionó que es un factor de riesgo muy importante tener diabetes, tener obesidad para el hígado graso. Pero hay personas delgadas que tienen muy altos también los triglicéridos y todo esto. ¿Qué nos puede decir al respecto? No nada más las personas con obesidad, a lo mejor en eso también estriba lo silencioso de la enfermedad, doctora. Efectivamente, María Eugenia, ahí tienes un súper punto. Pues nosotros pensamos que el hígado graso, bueno, no solo lo pensamos, sino lo hemos visto a lo largo del tiempo que habitualmente la mayor parte de estos pacientes pues tienen el síndrome metabólico con todos sus componentes. Pero luego tenemos aquellas personas que están delgaditas y de pronto, oh sorpresa, tienen hígado graso, ¿sí? Y esta es la parte precisamente que hablo con Gisela y contigo del componente genético. Se ha observado que en México hay un gen que por sus iniciales le llamamos PNPLA3, ¿verdad? Y que este gen, ya podemos decir que al principio tenía una mutación, pero ahora es tan frecuente que nosotros ahora le llamamos alelo. O sea, ya no es una mutación, sino es un gen que los mexicanos tenemos, ¿sí? Y es una variedad del gen. Y esta variedad predispone a las personas a tener hígado graso aún sin tener ni diabetes, ni obesidad, ni sobrepeso, ¿sí? Ni resistencia a la insulina. De pronto nada más es la presencia del gen que uno herede por parte tanto de mamá como papá, o sea que uno sea homocigoto, o sea tenemos los dos genes provenientes de cada uno de los lados, y que alteren tanto la forma en que nosotros procesamos los triglicéridos que nos cause la enfermedad. Y un poco para dejar claro, vamos a tener un espacio de glosario al final, pero también cuando usted habla, doctora, del síndrome metabólico, estamos hablando de cuando se suman varias enfermedades o condiciones en una sola persona, como hipertensión, colesterol elevado. ¿Qué más, doctora, en caso cuando...?
Sí, sobre todo, mira, es hipertensión, diabetes o prediabetes, que es la resistencia a la insulina, sobrepeso o obesidad, y la famosa de que la medición de la cintura que sea más de 90 centímetros en mujeres y más de 100 centímetros en hombres, ¿no? Esos son los criterios para el síndrome metabólico. Entonces, cuando tenemos nosotros 2 de estos o más, y bueno, y como dices tú, la hipertrigliceridemia, entonces ya tenemos componentes del síndrome metabólico, efectivamente. Entonces, cuando tenemos alguna de las enfermedades que acaba de citar, valdría la pena, porque creo que uno de los grandes temas, Maru, doctora, es que no da síntomas, que puede pasar inadvertida durante mucho tiempo, pero que si tiene estos elementos que acaba de mencionar, puede ser como un llamado de alerta para que nosotros también estemos revisando, obviamente con la valoración médica, pero revisando la salud de nuestro hígado. ¿Estoy en lo correcto, doctora? Estás totalmente en lo correcto. Y cuando nosotros tenemos el síndrome metabólico, que son todos estos componentes, es cuando también debemos de pensar en que debemos de checarnos nuestro hígado, nuestro riñón, nuestra glucosa, todo. Estoy de acuerdo contigo. Doctora, ¿y cómo se llega al diagnóstico de hígado graso? Sobre todo por lo que han comentado de que no hay síntomas. ¿Qué estudios se requieren para que sepamos que hay este problema? Habitualmente el primer estudio que tienen nuestros pacientes es un ultrasonido. Muchas personas van a hacerse un ultrasonido por indicación de sus doctores porque tuvieron un dolor abdominal, ¿sí? Puede ser que sea una colitis, puede ser que sea una gastritis, pero el doctor como que ya empezó, digamos, a sospechar que algo más estaba extraño, ¿no? Entonces pide un ultrasonido y bueno, ahí para descartar que haya piedras en la vesícula o piedras en el riñón o alguna otra enfermedad. Y de pronto se dan cuenta que el hígado tiene depositado, bueno, tiene una imagen sugerente de que hay grasa en el hígado, ¿sí? Precisamente este diagnóstico es una de las cosas que es fácil y difícil, vamos a decir. Es fácil porque se puede establecer por ultrasonido, ¿sí? Hay muchas técnicas de ultrasonido y hay una que se llama la elastografía por vibración transitoria. Y con este tipo de elastografía, que es una pequeña sondita que te ponen así en la costilla del lado derecho, entre dos costillas, vamos a decir. Entonces, este ultrasonido va a mandar una pequeña señal de ultrasonido que va a medir la dureza del hígado. O sea, ya no solamente se va a ver la imagen, sino se va a evaluar qué tan duro, y esto es dependiendo de los segundos en que la onda choca con el hígado y regresa, ¿sí? Ahora, el hígado dentro del organismo hace un sonido, y eso es muy chistoso porque yo no lo había interpretado, no lo había oído, y esto es realmente tal cual, hasta que empezamos a utilizar nosotros aquí esta ultrasonido, que es la elastografía por ultrasonido de vibración controlada. Entonces nosotros empezamos a ver cómo se medía la grasa en decibeles, y entonces nosotros decíamos, pero ¿por qué se mide en decibeles, no? Porque suena la grasa dentro de nuestro organismo. Entonces tú puedes ver cómo sube la agujita y te dice qué cantidad de decibeles, y eso ya está estandarizado con biopsias en otros países, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos nosotros en proceso de hacerlo también, para saber cuánta grasa hay, ¿sí? Entonces ya estas máquinas ya te dicen, de acuerdo a la población, a los estudios internacionales, usted tiene tantos decibeles de ruido de grasa y equivale a tanto porcentaje de grasa si se hiciera una biopsia hepática, ¿no? Que ese es finalmente el diagnóstico intervencionista, digamos, el tomar una muestra del hígado y enviarla a analizar con un patólogo. Pero eso es ya, digamos, el paso más avanzado. Y eso es solamente para casos que podrían ser en dos circunstancias. Una, en que tuviéramos duda del diagnóstico, o dos,
para que participaran en un ensayo clínico y que se requiriera saber cuánta fibrosis tienen, si es que la grasa también está asociada a fibrosis, ¿sí? Que es la cicatrización, ¿no? Entonces, si ya fuera una precirrosis, bueno, eso ya es algo, un tema mayor, vamos a decir, ¿no? Doctora, y la pregunta que todos nos hacemos en este tipo de padecimientos, ¿es curable si es detectado a tiempo, si lo hacemos a tiempo? ¿Es curable esta enfermedad? Esa es una pregunta muy bonita porque sí es curable cuando lo detectamos a tiempo. Hay unos reportes que se hicieron en Cuba que son muy, o sea, y es el modelo que se utiliza a nivel internacional, en que se hizo un estudio en que ponían a personas identificadas con hígado graso por todos los medios y con biopsia, ¿sí? Y cuando están en las fases tempranas de la enfermedad, que es la fibrosis 1 y la fibrosis 2, y les dan dieta y ejercicio, y las personas se adhieren al control dietético y a hacer ejercicio, y el hígado graso desaparece, ¿sí? Entonces, en esta parte voy a decir, sí, es la voluntad y es la parte del medio ambiente que nosotros podemos intervenir, ¿sí? Claro, el componente genético no lo vamos a cambiar y por eso tenemos que ser continuos, o sea, ¿cómo voy a decir? Como persistentes o necesitamos continuar con la dieta y el ejercicio como una parte de nuestra vida, ¿sí? No nada más es, me voy a hacer ejercicio 6 meses y dieta y me voy a curar. No, eso no existe, ¿sí? Porque tenemos esos otros dos componentes, entonces tenemos que continuar con este tratamiento. Ahora, cuando tenemos ya fibrosis 2 o fibrosis 3, que son sobre todo la fibrosis 3 es el estado precirrótico, en la actualidad no hay tal cual un medicamento que esté aceptado por las autoridades sanitarias que sea efectivo como un tratamiento. Y estoy hablando de autoridades sanitarias a nivel mundial. México, Estados Unidos, Europa, Japón, el que quieras, ¿sí? Todavía no existe eso. Ahora, sí se ha demostrado ahora que hay una eficacia de ciertos medicamentos. Claro que estos deben de ser prescritos y tratados, bajo vigilancia médica, perdón. Pueden ser, algunos son medicamentos para diabetes, ¿sí? Que son muy buenos y de pocos efectos adversos, pero las dosis son muy especiales, o sea, pueden ser dosis mucho más altas que las que se utilizan para diabetes, entonces hay que tener mucho cuidado con esos tratamientos, ¿sí? La mayor parte de estos tratamientos están ahorita en pruebas clínicas, como cuando hubo las pruebas de la vacuna del COVID, que nada más se los ponían a ciertas personas y que a unos les ponían el medicamento y otros placebo y eso, igualito es ahora el contexto del hígado graso. Pero esperemos que pronto, ojalá que este año o tal vez en los siguientes 5 años, tengamos ya, digamos, la autorización de las autoridades sanitarias, perdón por el pleonasmo, pero pues es la única forma que lo puedo decir, porque es la autorización de la Secretaría de Salud o de la COFEPRIS para poder dar estos tratamientos para el hígado graso. Y ahora... Contamos, doctora, alimentación y ejercicio, ¿no? ¿Mande? Es lo más importante, eso siempre tiene que seguir, la dieta y el ejercicio. Te interrumpí, doctora. Sí, perdón. No, te entendí que si teníamos que continuar con la dieta y el ejercicio, y eso siempre. O sea, yo creo que precisamente este es, pues, digamos, un mal del sedentarismo, ¿no? En que desgraciadamente el hecho de que nosotros, ahora te voy a comentar que ahorita me estaba riendo sola, voy a decir, porque hicimos un reto nosotros con motivo del Día del Hígado Graso, que es el 9 de junio este año. Entonces, resulta que nosotros hicimos un reto por parte hay una asociación que se llama Global Liver Institute, que es una asociación
sin fines de lucro, es una ONG en Estados Unidos y que es mundial, ¿no? Ya en que nos hemos asociado tanto pacientes, médicos, en general, para combatir las enfermedades hepáticas y dar difusión, ¿no? Sobre todo es eso. Entonces, cada año, pues ahora que con la pandemia, pues tenemos que hacer un video. Entonces nosotros este año hicimos el reto, ¿no? Del ejercicio y nos fuimos al metro. Entonces seguramente por ahí algunos de tu audiencia, algunos miembros de tu audiencia, les pudo haber tocado que en el metro Mixcoac hace una semana estuvimos filmando a ver quiénes aceptaban el reto de subir las escaleras en vez de subir a través de la escalera eléctrica, ¿no? Y al final, bueno, les dábamos ahí un pase para que vinieran a checarse su hígado aquí sin ningún costo, y además les dábamos una medalla, ¿no? Entonces, pues fue muy padre porque sí, personas sí aceptaron cuando les decíamos, y aceptas un reto para subir por las escaleras por tu salud, y estos retos son importantes porque es la forma en que estamos tratando de transmitir ese mensaje de que pues abajo el sedentarismo y arriba la actividad, ¿no? Muy bien, doctora. Bueno, y si se trata de mejorar, hay que mejorar el peso, la alimentación, hacer más ejercicio. Son 3 elementos fundamentales, según lo que estamos escuchando, ¿no? ¿Cuántos kilogramos se deben de bajar? Los alimentos que se consumen cada vez más son procesados. O sea, ¿qué alimentos, qué tipo de ejercicio tenemos que hacer? Bueno, me encanta hablar de alimentos porque todas las personas le preguntan al médico sobre los alimentos. Y sabes, nosotros no somos expertos en alimentos, somos expertos en enfermedades. Pero sí debemos de saber, ¿ok? Pero aquí lo importante es la participación de nutriólogos. En México existe voy a decir que un plan, pero existe una especialidad de la nutriología que son los educadores en diabetes. Y son excelentes nutriólogos y nutriólogas. Ellos te enseñan a comer de acuerdo a tu enfermedad. Y la mayor parte de ellos están totalmente capacitados para poder reconocer enfermedad hepática, enfermedad renal, enfermedad tiroides, manejo de triglicéridos y colesterol con dieta, problema renal con dieta, ¿sí? Entonces, esto es una parte que los médicos debemos de estar en contacto con nutriólogos y que esto sea un manejo integral. No es como que el médico pues, es un todólogo, ¿verdad? O un milusos que te va a dar así, sacar una barajita de, sí, mira, esta es tu dieta, ¿no? Y estoy aquí. Pues claro, debemos de tener los conceptos muy claros, ¿sí? Pero quien debe de prescribir una dieta, así como nosotros prescribimos medicamentos, es un nutriólogo. Y ya he tenido la fortuna de tener aquí y de estar en contacto con educadores en diabetes por los últimos 5 años, y mi visión de la nutriología ha cambiado completamente, ¿no? Y creo que tengo la fortuna de trabajar con varias nutriólogas y nutriólogos que son educadores en diabetes, y pues nada como eso, ¿no? Porque es diferente que decirle, cómete media manzana y media taza de uvas, y bueno, pero cuando vas a un restaurante, ¿cómo sabes que es media manzana y media taza de uvas, no? Entonces, ¿cómo poder conocer qué es lo que debes de comer? ¿Cómo puedes combinar los alimentos? ¿Cómo puedes combinar tu plato? Todo eso es que un educador en diabetes te dice. Y además, cómo tomarte el medicamento para la diabetes y cómo aplicarte el medicamento o la insulina. Fíjate que nosotros aquí lo que hemos notado muchas veces es que el paciente está descontrolado porque no sabe tomar su medicamento, porque fue a una instancia de salud y le dieron una receta y nunca nadie le dijo cómo tomar el medicamento, ¿sí?
si se toma antes o después del alimento, si lo tomas en la mañana o lo tomas en la noche, qué significa cada 8 horas o qué significa una vez al día, ¿no? Entonces, todos esos pequeños detalles o cómo inyectarte bien la insulina, todos esos detalles los debemos de saber los médicos y los endocrinólogos son unos magazos para esto, ¿verdad? Pero muchas veces nunca te toca ir con un endocrinólogo porque las consultas de los endocrinólogos están saturadas y te toca médico general o médico familiar, que es el que te tiene que decir, ¿no? Y entonces debemos también de dar esta educación en otras áreas de la medicina, porque esta enfermedad no solo ocupa al endocrinólogo, ¿no? Sino ocupa a todo México. Entonces todos los médicos debemos de estar actualizados en diabetes, actualizados en obesidad. Y esto es otra cosa que, ahorita lo voy a decir, el diagnóstico de obesidad es el que menos se hace en México. Es más, tú puedes ver y revisar expedientes y expedientes y expedientes y está el peso y la talla y nunca nadie le saca su índice de masa corporal para decir si el paciente está en peso o no. Y eso es terrible, ¿no? Entonces, pues, eso son cosas que, pues, sí tengo que quería pues, comentar ahorita, pero sí, los nutriólogos son los que se encargan de la dieta y nosotros de fortalecer ese lazo, ¿no? Con el nutriólogo para que el paciente sea lo tratado de forma integral. Muchas gracias. Muchas gracias, Lo que acaba de decir la doctora Maru sobre la educación en diabetes es totalmente cierto. Esto nos ha acompañado a lo largo de todo el programa que tenemos aquí en Radio Educación. Pero ya que hablamos de este tema y que la doctora nos ha abierto la puerta, yo quisiera hacer rápidamente una invitación, Maru, doctora, a todos nuestros radioescuchas, porque justamente se están abriendo cursos gratuitos de prediabetes y diabetes por la Asociación con Diabetes Sí Se Puede. Es un curso mensual y consta de una sesión en las tardes de 19 horas, 7 de la noche a 9 de la noche. Es, como ya les decía, virtual, gratuito y está impartido por precisamente educadores en diabetes, gente con muchas herramientas para hacer útil la información sobre nuestros medicamentos, alimentación, ejercicio, automonitoreo, etcétera. Les doy el teléfono 55 66 49 95 53, el teléfono de la Asociación con Diabetes Sí Se Puede, en donde pueden tomar cursos de prediabetes y diabetes tipo 2, gratuitos y mensuales, 5566 49 95 53. Y Maru, esta información también está en el espacio de Diabetes y Yo en Facebook para que la puedan consultar. Amigas, amigos, continuamos en entrevista esta tarde hablando de hígado graso. Y pues ya le preguntamos a la doctora si tiene cura, nos dijo que en las primeras fases sí tiene cura, pero yo me gustaría volverle a preguntar, ¿cuál es el médico especialista? Porque nos mencionó varias especialidades y yo creo que lo que yo entendí, Gisela, doctora, es que más bien debería de estar como en la diabetes un equipo. No es nada más un solo especialista, sino un equipo. Pero, doctora, ¿qué nos puede decir? ¿Quién es el principal médico que atiende el hígado graso? Wow, esa me la pones. Esa es la pregunta más difícil, ¿sabes, Maru? Y no te rías, porque te estoy viendo. Pero desgraciadamente voy a decir que el médico que más frecuente ve el hígado graso seguramente es el médico familiar o el médico general, ¿sí? Y digo desgraciadamente porque muchas veces nosotros no le damos la actualización a los médicos familiares y a los médicos generales sobre qué hacer con el hígado graso, ¿no? ¿Qué otros médicos ven el hígado graso? Obviamente los endocrinólogos. Los vemos los gastroenterólogos porque habitualmente lo que sucede es que nos ven el internista, ¿no? También el médico general o el médico familiar lo va a mandar al especialista para que le dé una opinión sobre su hígado graso al especialista, ¿no? Entonces va a mandar al gastroenterólogo, entonces el gastroenterólogo le va a decir muy posiblemente, no, pues no tiene nada, regrese con el médico familiar, ¿no? Y en cierta parte a veces lo comprendo, no hay mucha difusión sobre este tema,
y en la realidad sí deberíamos, cuando llega con el gastroenterólogo, desde cuando llega con el médico familiar o el médico general, el paciente debe de ser estudiado de forma integral, ser evaluado por una nutrióloga y o nutriólogo, ¿verdad?, que le dé su seguimiento de forma, en el aspecto nutricional, que también deberíamos de tener, y creo que ya en el Seguro Social existe este programa, que hay un programa que tiene actividad física para los pacientes y también para los trabajadores. Entonces, eso deberíamos de fortalecer, ¿no? Pero muchas veces el paciente va y la realidad es que le dicen, no, pues no tiene nada, ¿no? O todo lo contrario, le va a decir, se va a morir de cirrosis. Entonces el pobrecito ya queda así como, pero si yo no tomo, ¿no? Y sí, nuevamente llegamos al estigma del alcoholismo y la cirrosis. Aunque la mayor parte de los pacientes que tienen cirrosis no son alcohólicos. Una porción sí, digamos un 25% posiblemente, pero la mayor parte de ellos tienen o hepatitis C o hígado graso, ¿no? Ya como su consecuencia más adelantada. Entonces, sobre todo los pacientes que tienen decíamos, precisamente escuchaba yo la opinión de varios expertos, ¿no? No en todas partes del mundo, y esto incluye los países desarrollados, hay estos elastógrafos que miden la dureza hepática para poder determinar qué pacientes deben de entrar o por ejemplo ser ya vistos por un hepatólogo para darle seguimiento, o un gastroenterólogo para darle seguimiento a complicaciones como pueden ser varices esofágicas, hidropesía, sangrados digestivos, encefalopatías o comas hepáticos, ¿no? Este es el digamos, a lo que no queremos que las personas lleguen, pero eso es lo que atendemos nosotros como gastroenterólogos y hepatólogos. Y algunos seleccionados, pues se van a sacar la lotería y se podrán trasplantar, ¿verdad? Pero lo que queremos es que esos pacientes que están en bajas etapas de fibrosis puedan iniciar con algún tratamiento, sobre todo nutricional, para evitar la progresión de la enfermedad. Entonces, decíamos, bueno, pues si no hay estos elastógrafos por todas partes del mundo como quisiéramos nosotros, y la resonancia, pues es un estudio muy caro para la elastografía, igual no todas las resonancias hacen elastografía en México. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues hay unas pequeñas ecuaciones que le llamamos nosotros, fórmulas que inclusive están en internet y son gratuitas. Y hay una ecuación que se llama FIB-4. Y esa FIB-4 fue desarrollada para saber qué pacientes de hepatitis C tenían una fibrosis avanzada, ¿no? O sea, ya estaban precirróticos o cirróticos. Y eso, pues, hizo mucho, voy a decir, trajo un cambio muy importante en el cuidado de la hepatitis C, porque nosotros cuando no teníamos muchos antivirales como tenemos ahorita a la disposición, porque ahorita el gobierno está comprando está comprando la cantidad de antivirales que son necesarios para todos los pacientes de hepatitis C. En un momento cuando estos medicamentos estuvieron disponibles, pues lo que priorizábamos era que fueran los pacientes que tenían la fibrosis más avanzada, ¿sí? Entonces, de pronto se empezó a ver si esta misma ecuación servía para poder ver si el paciente, voy a decir el término técnico, discriminar, y porque eso es una discriminación, o sea, podemos saber quién sí y quién no, ¿verdad? Tenía una fibrosis avanzada en hígado graso, y sí sirve. Entonces, esa ecuación, que es muy fácil, la podemos hacer con una química sanguínea y una biometría hemática, que son estudios de rutina, los podemos hacer y eso nos va a dar un valor y nos va a decir qué paciente está en riesgo y qué paciente puede mejorarse todavía, o sea, puede librarla, ahora sí vamos a decir, con dieta y ejercicio. Entonces, es muy útil esa fórmula y es muy sencilla
y si aún uno no puede hacer estas ecuaciones, las puede hacer, meter uno los números en internet y rápido salen. Entonces, yo lo que sí digo es que nosotros debemos de transmitir esta información, que todos los médicos podemos hacerlo, ¿sí? No hay quien no esté capacitado para leer una química sanguínea, una biometría hemática y poner esos valores en esta ecuación y te sale el riesgo, ¿no? Y ahí dice, de tal número a tal número es un riesgo alto, un riesgo bajo. Entonces, doctora, pero perdone que te interrumpa, pero para las personas que nos están escuchando, que probablemente sean personas que viven con diabetes o que tienen alguna afiliación a instituciones públicas de salud, y insiste, ¿cuál sería el médico que debería cuidar la salud de su hígado o darles indicaciones como las que tú esta tarde muy amablemente estás compartiendo con nosotros? pues nuevamente te digo que deberíamos todos, ¿sí? Porque patólogos en instituciones, por ejemplo, te voy a decir que durante más de 10 años en el centro médico donde estaba yo era la única patóloga para el instituto. Ahora tenemos la fortuna de que ya hay más, ¿no? Ya han contratado más. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que para ser hepatólogo tienes que ser gastroenterólogo y luego irte a formar como hepatólogo. La mayor parte de nosotros, los que tenemos muchos años de serlo, nos tocó formarnos en el extranjero. Ahora ya hay cursos en México, lo cual está muy padre, pero aún así salen 5 o 10 por año. Entonces, pues para la cantidad de mexicanos no alcanzamos, ¿sí? Entonces sí te podría decir muy bien, que todos debemos de ser. Sí, correcto. No nos quisiéramos despedir sin antes pedirle sus datos de contacto. ¿Cómo la podemos localizar, doctora? Pues muchas gracias por pedírmelos. Nos pueden localizar a nosotros en la página de SIG.México, creo es, MEX, y esa es el Centro de Investigación y Gastroenterología, y nuestro teléfono es el 55 10 54 6591, y pues ahí estamos para todos los que quieran checarse su hígado. Nosotros aquí ofrecemos elastografías gratis, pero sí tienen que ser... ¿Repetir el número, doctora? Nuevamente, por favor. 55 10 54 6591. ¿Y la página en internet? Ahorita te digo porque yo me la sé. Es sig.mx, déjame ver. Sí, es sig.mx. De Centro de Investigación y Gastroenterología.mx. Sí, y nosotros tenemos una campaña permanente de elastografías gratis, porque en la realidad considero que ese es una forma en que nosotros pues podemos ayudar a la población, ¿verdad? Y a todos los mexicanos que quieran, pero sí son por horario, sobre todo por el COVID, ¿sí? Entonces, Sí, claro. sí, los tenemos en línea en la página. Tenemos un registro para las personas que quieren venir a hacerse una elastografía y dejan sus datos y nosotros confirmamos la cita, y también la pueden hacer al teléfono, en horarios, ¿cómo se llama? Hábiles, por favor. Doctora, ¿y qué requisitos debes cumplir para poder hacerte esta elastografía? Nada más tener ayuno de 3 horas, 4 horas de preferencia, y ser mayor de edad, porque nosotros aquí no tenemos la sonda pediátrica, bueno, el aparatito especial para hacerlo para niños, entonces solamente hacemos para adultos. Muchas gracias, Gisela, y pues queremos agradecer la presencia de la doctora Laura Ladrón de Guevara, médico especialista en gastroenterología, egresada del Centro Médico 20 de noviembre, investigadora y directora del Centro de Investigación y Gastroenterología. Doctora, ha sido muy fructífera esta entrevista. Muchas gracias y ojalá que pronto nos acompañe de nueva cuenta. Gracias y encantada de estar con ustedes. Gracias por su atención. Todo el equipo se despide de ustedes: Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido. Gracias por su atención. Radio Educación presentó
Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.